Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a anotar inmediatamente el tema de hoy acá. Es un temón, encuentro yo, porque vamos a ver algo que a todos y a todas nos ha pasado. ¿Por qué te saboteas? ¿Por qué te saboteas? Lo vamos a dejar ahí, ¿ok? ¿Por qué te saboteas? Y esto lo vamos a fijar comentarios. Muy bien, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, ¿están bien? Cuéntenme, ¿se escucha? ¿Se ve bien? Vayan contándome para yo poder empezar el tema de hoy. ¿Les parece? Les aprovecho de recordarles que todos los miércoles a esta hora, 7 de la tarde de Chile, estoy dando estos lives. Así es que prepárense, agéndenlo en sus calendarios, siempre es por Instagram. Y vamos a estar dando estos lives sobre expansión de la conciencia, amor propio, sabiduría interna. ¿Sí? Se ve y se escucha bien. Gracias, Augusto. Gracias, Pilar, también, que estaba ahí contándonos. Todo ok, dice Kate Ruiz. Bien, entonces comencemos el tema de hoy. ¿Por qué te saboteas? Gracias. ¿Quién dice acá? Gutiérrez. Uy, qué largo el nombre, pero sí se escucha bien. Muchas gracias. Bien, ¿por qué te saboteas? Quise hablar sobre... Permiso, voy a ir corriendo algunas cosas acá, que tuve un percance ayer. Tuve que... mi computador, que lo ocupo para todo, para grabar videos, editarlos, para hacer sesiones de mentoría, etcétera, etcétera, falló el tema del video, falló el tema del sonido y con eso yo no puedo trabajar, así es que hoy día me tuve que comprar un computador así en modo urgente. Bueno, ahí está, lo tengo todo acá, pero tengo ahora dos computadores que me llenan mucho espacio. Ya, fuera de eso, quería hacer este live sobre el autosabotaje, porque primero es un tema que a todos nos compete, o sea, nadie de aquí puede decir que no se ha autosaboteado. Yo estoy segurísima que todas las personas que están viendo este live y todas las personas que van a ver este live se han autosaboteado en algún momento. Entendamos el autosabotaje como saber que algo me hace bien y no hacerlo, por ejemplo. El autosabotaje es saber que algo me hace mal y aún así ir por ello. Eso es el autosabotaje. Puede ir desde cosas tan sencillas como sé que cada vez que como algo con lácteos me hace mal, me duele el estómago, igual lo como, ¿sí? Eso es un autosabotaje. Y también puede ir por ejemplo, sé que me hace muy, muy bien, qué sé yo, salir a correr porque eso me despeja, llego con otro aire y no lo hago. ¿Sí? Eso también es autosabotaje. Yo creo que hay millones, infinitos ejemplos de autosabotaje. Bien, entonces, ¿por qué nos saboteamos? ¿Y por qué quise hacer este live? Porque además de que a todos nos pasa, el autosabotaje yo siento que es de las cosas que veo más frecuentemente en las personas que, por ejemplo, piden ayuda con nosotros, ¿sí? Personas que, por ejemplo, ven talleres de nosotros, todos gratuitos, que incluso agendan sesiones gratuitas sin ningún tipo de costo con nosotros, ¿sí? Y van a la sesión o sea, ni siquiera van a la sesión, se autosabotean y no asisten a la sesión. O dicen, esto me hace tanto sentido, y me lo dicen. Este taller realmente me movió, siento que esto es algo para mí, siento que tiene todo el sentido del mundo pasar, por ejemplo, por un proceso de autosanación y no agendan sesión. Y si agendan, no asisten a la sesión. Entonces, el nivel de autosabotaje es feroz, incluso previamente a entrar a nuestros programas. Y dentro de nuestros programas también se ve el autosabotaje. ¿En qué sentido? Pero ahí es mucho más controlable, porque yo les digo, cada vez que tú tengas resistencias, por ejemplo, para avanzar en el programa, cuando encuentres 1000 excusas y 1000 cosas que hacer antes de avanzar a la siguiente lección, cada vez que te encuentres con algún nivel de, no sé,
da lo mismo, de encontrar algún tipo de justificación por no avanzar y sabes, en el fondo sabes que podrías hacerte el tiempo, solo que lo estás distribuyendo de una manera que no es la mejor para ti. Cuando te pase eso y ocurran estas resistencias, comunícate conmigo. Y las personas se comunican conmigo por interno, lo vemos también en las sesiones de mentoría. El punto es que ahí yo puedo ayudarlos a trabajar ese autosabotaje y darles ciertas recomendaciones específicas de acuerdo a la persona y a sus características personales y a lo que está viviendo. Lo que no puedo hacer es ayudar a las personas previamente a ingresar a alguno de nuestros programas. Y este es el autosabotaje que yo digo feroz, porque el nivel de, por ejemplo, de personas que se interesan y no agendan sesión, en la cantidad de personas que agendan sesión y no van a la sesión, sin decir nada, porque además les da vergüenza después, es brutal, es realmente brutal. Entonces fue tanto esto que dije, es que tengo que hablar del autosabotaje. Y es algo que te pasa a ti, es algo que me pasa a mí, es algo que le pasa a cada una de las personas de este planeta probablemente porque de seguro hay cosas que sabes que te hacen bien, que sabes que te van a hacer sentir mejor y no las haces. Y así también hay cosas que sabes que te van a dañar. Conversaciones, personas, lugares, comida, da lo mismo. Que sabes que te van a hacer mal y aún así vas por ello. Así que, bien. Ahora, hablar de autosabotaje para mí significa hablar del ego, ¿sí? No existe el autosabotaje si no existiera el ego. Entonces necesito empezar a hablar del ego. ¿Les parece? A ver, el ego. El ego lo he nombrado otras veces, pero no está de más si te vas uniendo, si hace poco nos vas siguiendo. El ego consiste en un programa. Esta es una manera de interpretar, de para mí mirar y ver y percibir el ego, que es la que te quiero compartir. Pero hay muchas personas que la definen de distintas maneras. Pero para mí, el ego es el programa que todas las personas de este planeta tenemos y es el programa de supervivencia. ¿Sí? Es un programa que solo existe en esta tercera dimensión. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque en esta tercera dimensión, que tenemos un cuerpo físico, vehículo que nos posibilita tener la experiencia real en este plano físico, que nos permite sentir, que nos permite movilizarnos, que nos permite, en fin, que sucedan cosas. El cuerpo, ese vehículo, es necesario para que nosotros podamos tener la experiencia física. Sin cuerpo no tenemos experiencia física. Pero si ese cuerpo se daña, si ese cuerpo se enferma, si ese cuerpo deja de funcionar y fallece, ¿no es cierto? En el fondo desencarnas, si falla este cuerpo, dejas de tener esta experiencia física. Entonces necesitamos un programa que nos ayude a mantener este cuerpo físico, que nos ayude a que sobreviva. Por eso yo le digo el programa de supervivencia. Y es un programa que nos ayuda a mantener lo más posible este cuerpo físico en esta tercera dimensión, de modo de poder hacer y cumplir el propósito, porque nosotros no venimos a nada, sino que en esta vida tenemos un propósito, y el gran propósito, que se puede mencionar de muchas maneras, el gran propósito es reconocerte, pero no reconocerte como, oh sí, me llamo Valeria, soy mujer, vivo en Chile, bla, 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 sino que reconocer tu verdadera esencia. Y cuando tú la reconoces, no te queda más que manifestarla y expresarla. Viniste a ser tú misma, a ser tú mismo, y de eso, y por eso necesitamos mantener vigente este cuerpo físico, porque es una manera de reconocerlo en la tercera dimensión, donde además ocurre el famoso olvido, donde tú naces y literalmente te olvidas de qué hago acá, qué pasó acá, por qué estoy acá, cuál es el sentido de la vida, etcétera, etcétera, y todas las preguntas que tú y yo nos hemos hecho. Por lo tanto,
el ego es el programa de supervivencia. Hay personas, no voy a hablar de disciplinas ni nada de eso, pero hay personas que estigmatizan tan mal al ego, ¿sí? Que lo demonizan tanto, porque el ego, bueno, ya vamos a explicar cómo funciona, pero lo demonizan tanto que dicen es que al ego hay que destruirlo, al ego hay que matarlo, y el ego es totalmente funcional. O sea, tú, yo y todas las personas necesitamos ego. Sin ego no puedes sobrevivir. Sin ego no tienes la capacidad de experimentar este mundo físico. Porque si tú no tuvieras ego, te acordarías de quién eres, ¿sí? Tú eres el todo, eres el universo, eres la fuente universal que se proyectó en esta posibilidad, en esa persona que eres, con esa historia, con ese nombre, con esa raza, con esa nacionalidad, con esos padres, con ese nivel socioeconómico, con todo lo que tienes, ¿sí? Con esa historia. Entonces, el ego, si tú realmente te reconocieras, ¿sí? Te reconocieras como la fuente universal proyectada en esa posibilidad, si tú te reconocieras como esa fuente universal, eres el todo. Cuando digo el todo, eres el todo. Eres la fuente de este universo. Eres el universo mismo. Eso es lo que tú eres en esencia. Si tú no tuvieras ego y totalmente te identificaras con ser la fuente universal, lo que pasaría es que dirías, no sé, quiero viajar, ¿sí? Quiero viajar. Pero ¿para qué voy a viajar si yo ya soy el viaje? Si yo ya soy el disfrute, si yo ya soy todo lo que existe, incluso soy el lugar donde yo quiero viajar. No lo hago. ¿Para qué comer si yo soy la comida? No sé si me estoy tratando de dar a entender, pero en el fondo nada tendría sentido. No tendría sentido la experiencia, no tendría sentido experimentar, no tendría sentido vivir. Por eso necesitamos de alguna manera, y esa es la manera que encuentra la fuente universal, de reconocerse en esta dimensión, porque existen más dimensiones y se reconoce de otras maneras, pero en esta dimensión donde encarnamos, porque es densa esta tercera dimensión, entonces necesitamos encarnar con un cuerpo físico, no nos sirve sin cuerpo físico. En otras dimensiones no hay cuerpo físico, por lo tanto no necesitamos ningún programa de supervivencia, no hay miedo a que llegue un lobo hambriento, un león feroz que te quiera comer, ¿no es cierto? No hay riesgo de terremotos, no hay riesgos de huracanes, no hay riesgo de nada. O sea, no hay, en el fondo, cuando digo no hay riesgo, es que no hay riesgo de perder el cuerpo físico porque simplemente en otras dimensiones no lo tienes. En esta dimensión sí tienes cuerpo físico. Por lo tanto, necesitas el ego como programa de supervivencia para protegerte de todos estos peligros y resguardar la supervivencia de este vehículo, ¿sí? Ahora, ¿tiene más funciones el ego? Sí, pero esa es una. Ahora, parte de la supervivencia es la identidad. En este plano físico necesitamos tener una identidad. Necesitamos identificarnos con algo, necesitamos saber quiénes somos, aunque probablemente tú creas que eres alguien en particular, ¿sí? Tienes una identidad definida, quizás no seas eso, pero necesitas tener una identidad, porque sin identidad, sin saber quién eres, sin saber quiénes son los otros, ¿sí? Sin en el fondo, ¿cómo decirlo? Como ir calificando, ir clasificando, no calificando, ir clasificando las personas, los objetos, los lugares. Sin tener esto, tampoco puedes sobrevivir. Entonces necesitas una identidad. Y como tú naces en esta vida y no te acuerdas de nada, no sabes quién eres realmente. Y no sabes quién eres realmente,
no sabes cuál es tu propósito, cuál es el sentido de la vida, necesitas igual manejarte con cierta identidad. Y el ego ahí también ocupa su función. El ego dice, señores, tú eres así y así, así. ¿De dónde saca esa información? En función de cómo interpretas tus experiencias. En realidad es así, no es de las experiencias nomás, sino de cómo interpretas esas experiencias. Y cómo tus figuras significativas, en general padre, madre, cuidadores, profesores, figuras importantes en tu vida, te han dicho qué es lo bueno o te han hecho sentir y tú has percibido eso, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Porque si tú dices, es malo gritar porque mi mamá se enoja cada vez que yo grito, entonces dejo de gritar y gritar es malo. Gritar es malo y esa es una parte mala de mí. No voy a gritar, ¿sí? Y como no voy a gritar, entonces cada vez que tengo ganas de gritar, me contengo el grito y empiezo a hablar bajito para tratar de caer bien, ¿ya? Y así muchas otras cosas. La identidad se empieza a construir en función de todas estas percepciones que vas teniendo y en función luego de las creencias que vas construyendo a partir de muchas percepciones de situaciones que has vivido desde que nace. Ahora bien, lo otro que es importante es que la supervivencia también tiene que ver con el amor. Literalmente un bebé se puede morir, ¿sí? Puede fallecer si no recibe amor, cariño. Ay, no sé, tengo un pelo ahí. Ya, ahí sí. Cariño, amor, abrazos, contención, apapachos, besos, etcétera. ¿Sí? Un bebé se puede morir sin esa nutrición amorosa. No solo nos nutrimos con el alimento, sino que necesitamos nutrirnos con amor. Si el bebé no percibe amor, o sea, literalmente está solo y no sé, lo alimenta un robot o algo así, el bebé va a morir. Necesita percibir que hay un otro, que hay un apego. De eso se trata, hay toda una teoría del apego. Si por ahí quieres estudiar un poco más, está John Bowlby, pero lo importante es que necesita amor, necesita apego. Ahora, el gran punto es que el ego va a identificar el amor o el apego sin saber nada de amor y de apego. Es decir, puede que como necesitas amor, como tú literalmente necesitas amor para sobrevivir, por lo menos en la primera edad, o sea, estamos hablando de bebés, primeros años de vida, la niñez, ¿ok? Como tú necesitas amor para sobrevivir, no es para vivir, para sobrevivir necesitas amor, vas a creer y vas a crecer con la creencia de que tú no te puedes dar amor a ti misma o a ti mismo. Vas a crecer con esa creencia. Y todas las personas crecemos con esa creencia. No eres la única persona para que no te sientas solo o sola en todo esto. Y como tienes esa creencia de que tú no te puedes dar amor y que tienes que salir a buscarlo afuera, vas a usar una serie de estrategias. Todas las personas tenemos distintas estrategias para conseguir ese famoso amor. Amor puede ser un gracias, un cariño, un te quiero, un abrazo, un qué linda te ves, lo que sea. Pero vas a tratar de cómo sea conseguir ese amor. Y ese amor lo consigues, por ejemplo, y ahí está el ego. El ego, todo lo que te he dicho hasta ahora, ahí está funcionando plenamente el ego, ¿sí? El ego es el encargado de tu supervivencia, ya sea con el daño físico, la enfermedad, la muerte, ya sea con tener esta identidad construida, porque necesitas tú tener una identidad y desde dónde pararte para funcionar en el mundo. Y también el ego tiene que ver con esto de buscar amor afuera y generar, construir esta creencia de que no eres la fuente de amor en tu vida, que tienes que, allá está afuera, allá en otras personas está esa fuente. Entonces, haces todo esto desde el ego, que es normal, esperable, natural, y eso es lo que hacemos, a eso vinimos, ¿sí? O sea, el ego lo necesitamos. Esta cosa yo decía, de demonizar tanto al ego no tiene sentido, porque el ego lo necesitamos. Si no, no tendrías ego. En esta dimensión necesitamos ego, quizás no en otras, pero en esta la necesitamos.
Pero eso no significa que tú seas el ego. El ego es el programa de supervivencia. No es más que eso. Es como que yo te dijera, tú eres tu cuerpo, tú eres tu ego. Tú no eres tu cuerpo. El cuerpo es algo que tienes en esta dimensión y por un tiempo súper limitado. El ego es algo que tienes, es un programa de supervivencia que tienes por un tiempo limitado, pero tú eres mucho más que eso, mucho más que eso. Lo que pasa es que descubrir quién eres realmente requiere de una mirada muy profunda hacia el interior, no hacia afuera. Y el ego nos tiene como acostumbrados o adaptados a mirar hacia afuera, porque afuera nos dan cobijo, aprendimos desde bebés que afuera nos dan cobijo, nos dan nutrición, nos dan amor, nos dan todo eso que se supone que necesitamos. Entonces la mirada hacia adentro es muy escasa. Y además, si sumamos que estamos viviendo en una era tecnológica donde hay muchos estímulos ambientales, auditivos, visuales, táctiles, en fin, de todos los tipos, hay tantos estímulos que es como que estar afuera es lo obvio, es lo evidente, es como no estar afuera, de hecho, cómo estar adentro, se dificulta el foco hacia adentro. Ya, pero siento que me estoy desviando un poco, pero necesitaba hablar del ego, porque hablar de autosabotaje es hablar del ego y necesitaba que entendieras cómo funciona el ego. Entonces, ¿cómo es que se relaciona el ego con el autosabotaje? Antes de decir eso, quiero hacer una pequeña aclaración. Hay dos, ¿cómo decirlos? Como entidades, no sé si decirlo entidades suena un poco raro, pero hay dos maneras que las personas tenemos de operar acá en el mundo físico. Hay dos maneras. Una manera es a través del ego. Ya te hablé del ego, no digo que tengas una cátedra del ego, pero ya te hablé del ego y a eso me refiero. Eso es una manera, operar desde el ego, operar desde la supervivencia. Eso significa operar con miedos, eso significa operar identificando todo el tiempo amenazas, porque el ego es el programa de supervivencia. O sea, lo mínimo que tiene que hacer es estar todo el tiempo tratando de identificar posibles peligros que podrían atentar contra tu supervivencia. Y si no hay peligros reales, con peligros reales me refiero a que tu base, ¿no es cierto? Tienes un techo para dormir, tienes alimento, tienes agua, tienes lo básico, o sea, claramente no te vas a morir, ¿sí? Aun cuando tienes lo básico, el ego no deja de funcionar y sigue tratando, porque ese es el piloto automático, como le digo, está todo el tiempo tratando de identificar amenazas. Entonces, podría decir, oye, fuiste al trabajo hoy día, en la mañana, y tu jefe no te saludó. Entonces el ego identifica eso como una amenaza, aunque claramente no estás en riesgo de muerte, pero tu ego lo identifica como una amenaza y dice, o sea, si no lo saluda, quizás no me está valorando, si no me está valorando, quizás si hay una reestructuración en la empresa me va a despedir a mí y quizás no a mis compañeros. También si no me está valorando significa que no me está entregando amor. Así opera el ego. Entonces, bajo esas circunstancias va a tomar medidas. El ego. Si tú le haces caso al ego, claro que vas a tomar medidas y vas a tomar decisiones en función de todo ese análisis, foco en supervivencia. Por ejemplo, podrías, como medida de estrategia, pero eso también es bien inconsciente, pero el ego podría decir, entonces tú desde ahora en adelante te vas a esforzar, te vas a quedar tarde, vas a salir el último del trabajo, vas a hacerle el trabajo a los demás, vas a ofrecerle más cosas a tu jefe, vas a tener un mayor rendimiento y te vas a desgastar en el camino, pero esto es para sobrevivir, ¿sí? Otra persona podría decir, no, es que este jefe que se creyó, ¿cómo se le ocurre que yo no valgo? Entonces vas a andar con una actitud totalmente enojada hacia tu jefe. O puede que hables mal de tu jefe con otros jefes para que
en el fondo este jefe deje de ser tu jefe. No es que sea tan maquiavélico, pero son estrategias desde el ego. Funcionan desde esta manera de operar desde la supervivencia. Y todo porque interpretó que no te saluda tu jefe, ¡cuán! La alarmas, ¡cuán, cuán, cuán, cuán! Por favor, alerta, alerta, necesitamos, ojo, cuidado, 10.000 antenas, tu jefe no te saludó, puede ser peligro, un peligro muy importante, una amenaza gigante, ¿sí? Y quizás tu jefe no te saludó porque no te vio, porque estaba el celular, da lo mismo, ¿verdad? Da igual, ¿sí? Pero te pasaste todos esos rollos. O mi pareja me hizo una mueca, o me hizo un gesto raro, o no me respondió cuando yo le pregunté algo, y escándalo. Porque no te está dando el amor que tú necesitas de él o de ella. Que tú necesitas, porque tú no eres la fuente de amor en tu vida, tú tienes que ir a buscarlo afuera. Desde esa creencia egoica, por supuesto que a la patada. Ya, entonces, tenemos el ego, una manera de operar en la vida. Segunda manera de operar es con la conciencia. Conciencia. ¿A qué me refiero con conciencia? Si bien nosotros encarnamos con este ego, programa de supervivencia, también encarnamos con un pedacito, no sé si llamarlo así, pero pongámoslo así, un pedacito de esa parte, un pedacito que es esa parte que sabe quién eres realmente, es esa parte intuitiva, es esa parte que maneja un nivel de sabiduría infinita, ¿sí? La conciencia es esa parte que sabe que tú eres la fuente universal proyectada en esta posibilidad, es esa parte que se conecta con la gran conciencia del universo, es esa parte que te lleva a tener esas intuiciones o esas ideas como reveladoras que no tienen nada que ver con algo externo o con la ciencia o lo que sea demostrable, sino que como que tú lo sabes, simplemente lo sabes. Es esa parte que te da información, que tú puedes hacerle caso, escuchar o no, pero que te da información. Y esa parte que sabe todo de ti, sabe cuál es tu propósito en la vida, cuál es el sentido de estar en ella. Sabe de otras vidas, sabe del tiempo, del espacio, de los planetas, de las galaxias, sabe de todo. Pero esa parte de ti, no, si bien está constantemente, y eres tú, es parte de ti, es una parte de ti que no está funcionando como el piloto automático, porque el piloto automático es tu ego. Entonces, el ego es el que siempre tiene que estar vigente, alerta, ¿no es cierto? Y por eso opera como el piloto automático. Esa conciencia, si bien siempre está, la mayor parte del tiempo la ignoramos, la mayor parte del tiempo no la escuchamos, y es importante entender que existe y que podemos operar desde la conciencia. Dicho de otro modo, para ponerlo en ejemplos bien concretos, que tiene mucho que ver con lo que relataba al comienzo de por qué hice este live. Por ejemplo, hay personas que ven nuestros talleres y dicen, wow, me hace todo el sentido del mundo, o sea, yo de verdad me puedo sanar. Y conectan con es como con esa información que siempre han tenido. Y es como que hace un sentido. Cuando digo hacer sentido, es como que sientes que es verdad en todo tu cuerpo, no solo de acá. Es como que esto es verdad, esto es correcto, esto puede ser para mí. Yo me puedo sanar, yo puedo transitar un camino de autosanación para amarme de manera sostenida en el tiempo. Yo puedo hacer eso. Y conectan con esa información. Esa información te está diciendo tu conciencia que es verdadera. Es tu conciencia, no es tu ego. Tu conciencia te dice, esto es real. Sí se puede. Uno se puede sanar, señores. ¿Ya? Entonces, ahí está la conciencia. Ahora, después, a propósito del autosabotaje, que es el tema en cuestión. Después dicen, ya, entonces, uy, qué interesante esto. Entonces, lo que yo después de este taller voy a agendar
una sesión de orientación, que es gratuita además, pero voy a agendar una sesión de orientación porque sé que esto me va a servir. Y como que la conciencia dice, sí, dale con todo, así como, vos podís, vos podís. Y ahí aparece el ego, chan, 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 chan. Y el ego, como está funcionando todo, no es que deja de funcionar cuando tú escuchas a tu conciencia, sigue funcionando el ego. Y ahí el ego te muestra 10.000 excusas para no agendar sesión. ¿Y por qué te muestra 10.000 excusas? ¿Alguien aquí, alguien que quiera, por favor, decir acá en el chat, ¿por qué el ego muestra 10.000 excusas para no hacer algo que sabes que te va a hacer bien? ¿Por qué crees tú? Me encantaría leerte porque es muy importante que empieces a tomar conciencia, y si ya has tomado conciencia, cuéntame por qué crees tú que el ego te hace sabotear, te hace que te sabotees a ti misma o que te sabotees a ti mismo. ¿Por qué? Aquí por mientras leo abrazos. Majo Mercadal dice abrazos de Uruguay. ¡Ay, qué lindo Uruguay! ¡Qué ganas de estar por allá! ¡Qué alegría poder estar! Maravilloso, maravilloso. Bien, entonces, ¿por qué será? ¿Miedo a lo desconocido? Pregunta Ana. Pues sí, tiene que, o sea, todo el tiempo, todo el rato tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Gloria dice, para no mostrar mi vulnerabilidad. Sí, eso también está operando en el ego, sí. Pero hay algo más profundo, ¿sabes? Que hay algo mucho más profundo. Fabiola dice, creo que porque no le gustan los cambios al ego. Ya, por ahí tiene mucho, mucho que ver. Ya, vamos a desgranar este choclo. Y el ego no quiere, para no sentirse ignorado, dice Santi Salien. También, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante? El ego recuerda que es tu programa de supervivencia. Mantén eso súper presente. El ego, cualquier cambio, lo va a considerar una amenaza. ¿Por qué? Porque no sabes dónde te va a llevar ese cambio. No tienes la menor idea dónde te va a llevar ese cambio. Ese cambio te podría llevar directo a tu muerte. Te podría llevar a sufrir emocionalmente y eso, por añadidura, te enferma y te puede llevar a la muerte. Entonces, ¿por qué el ego va a querer cambios? El ego lo único que quiere es que esté todo lo más estable y controlable posible para mantenerte en ese estado de pseudo equilibrio, porque nadie está en total equilibrio, sobre todo si estamos con estas creencias limitantes, síntomas, enfermedades, etcétera, etcétera, pero en este pseudo equilibrio que por lo menos conoce, o sea, tú puedes estar pasándolo pésimo en la vida, puedes estar con depresión, puedes estar viviendo situaciones laborales, emocionales, de pareja, etcétera, súper complicadas. Sin embargo, el ego prefiere que te quedes en ese sufrimiento porque por lo menos es un sufrimiento conocido. Por lo menos lo conoce. Y como es conocido, sabe más o menos cómo actuar, qué esperar, etcétera, etcétera. Es como un terreno conocido. Si tú buscas un cambio, vas a llegar a otro estado. O sea, la persona que eres hoy va a ser otra después de una transformación, como amarte a ti misma o a ti mismo. Y esa transformación, el ego dice, no, esto es mucho, porque, o sea, tú me estás diciendo que te quieres amar, perfecto, pero ¿te das cuenta del cambio que eso significa? Y sobre todo, el tipo de transformación que, por lo menos en Campus Alama, estamos ayudando a hacer en procesos de autosanación. Son transformaciones tan grandes, porque amarte para llegar a un estado de amor propio, insisto, sostenido en el tiempo, no por una semana ni por un mes, sostenido en el tiempo, para llegar a ese nuevo estado, tú necesitas
liberarte de traumas, liberar emociones atrapadas, resignificar experiencias dolorosas. Necesitas liberar creencias limitantes con las que has funcionado toda tu vida y desde las cuales has construido tu identidad. Recuerda, identidad que es fundamental para el ego. Sin identidad no sobrevives. Entonces es como que yo le estoy diciendo al ego, lo siento, pero vamos a cambiar la identidad. ¿Qué? 10.000 alarmas, o sea, 10.000 alarmas se prenden. Eso significa 10.000 excusas, 10.000 excusas. El ego lo que no quiere es cambio, lo que quiere es que tú te quedes en esa zona de confort, en esa zona que que no tiene nada de cómoda, pero por lo menos la zona del sufrimiento conocido. Por eso es tan importante que empieces a entender que funcionar desde el ego es solo una manera de funcionar, ¿sí? Tú sabes que quieres lograr un estado de amor propio. Tu conciencia, por otra parte, te dice, dale con todo, o sea, ámate, a eso vinimos. Si tú no te permites ser quien realmente eres, si no te permites mostrarte, si no te permites darte lo que tú quieres, si no te permites darte lo que necesitas, si tú no te permites expresar quién eres auténticamente, sin limitaciones, y eso significa, literalmente esa es la definición de amor propio, si tú no haces eso, o sea, viniste a perder el tiempo. Y por el contrario, tu conciencia te dice, te vas a enfermar, te van a pasar cosas, estás creando una realidad de mierda. O sea, no, basta. Tu conciencia te está gritando eso. Y por otro lado está el ego, mansa transformación, nica, ¿ya? Nica. Así es que, señores, esta cuestión quizás es mentira. Entonces el ego empieza con todas las 10.000 excusas para decirte, esto quizás es mentira, esto no se puede. O sea, loco, ¿quién? Porfa, dime, ¿conoces a alguien que se haya autosanado y mágicamente se ame a sí mismo? Y empieza con todas esas excusas. Esto debe ser caro, imposible de pagar. Mejor ni lo intentes. O puede ser, a ver, tú me estás diciendo que quieres pasar por 15 semanas en un proceso de autosanación para amarte y ni siquiera puedes hacer una dieta, porfa, o sea, no nos mintamos entre nosotros para que... Y 10.000 excusas, te va a decir 10.000 excusas. Que no puedes, que no es posible, que mejor desconfía, que no tienes por qué confiar en esta chica de pelo rosado, que no tiene sentido confiar en Campo Galama, que en verdad eso no es. Y te va a poner 10.000 excusas porque la transformación que se está planteando y que tu misma conciencia lo está planteando es enorme. Y eso asusta, eso da miedo. Eso da miedo porque no sabes cuál va a ser el resultado final. No tienes la menor idea de cuál va a ser el resultado final. O sea, el ego no tiene idea. Tu conciencia sabe. Tu conciencia viaja a través del tiempo. Está en todos los tiempos. Conoce toda la información de este universo. Tu conciencia sí sabe. Y por eso te decía, el autosabotaje es literalmente hablar del ego y es literalmente el autosabotaje, más que hablar del ego. Primero necesitabas entender de qué se trata el ego y cómo funciona, pero el autosabotaje es escuchar al ego aun cuando tengas todas tus necesidades básicas cubiertas. Y eso es lo que hacemos casi todo el tiempo. Pregúntate a ti misma o pregúntate a ti mismo, saliste hoy día de tu casa, tomaste la misma ruta? Conocido, es la ruta conocida, cosas esperables, ¿no es cierto? Te sentaste en el mismo lugar en la mesa, comiste a la misma hora, te vestiste de la manera que sueles vestirte este día o día de semana. ¿Hiciste algo distinto? ¿Hablaste con personas distintas? ¿Te permitiste pensar algo distinto? ¿Cambiaste en algo la rutina desde que despertaste? ¿Pensaste, quizás te permitiste pensar en otras cosas en vez de llegar y despertarte y agarrar el celular y ver todas las notificaciones o los correos o las redes sociales o lo que sea? ¿Hiciste algo distinto a lo que hiciste ayer? Por ejemplo, ¿te permitiste imaginar otras posibilidades hoy día? ¿O estás viviendo lo que pensaste ayer que ibas a vivir hoy? Esa manera de funcionar, predecible, controladita, hacer lo mismo de siempre todos los días,
que eso es el ego. Eso es el ego. Y estamos todo el tiempo funcionando desde el ego. Entonces, cuando aparece tu conciencia y te dice, por favor, sal de esto, porque esto es lo que te está enfermando, esto es lo que te está matando. Esta rutina, esta manera de pensar sobre ti mismo, estas emociones que tienes todos los días de angustia o de miedo o de preocupación o de ansiedad o de lo que sea, estas emociones y estos pensamientos que son del ego y los quiere mantener tal cual, es lo que te está enfermando, eso es lo que está creando literalmente tu realidad. Y esa conciencia te está diciendo, haz algo distinto. Y cuando nosotros presentamos información distinta, con un método probado, paso a paso, para poder conseguir un estado de amor propio sostenido en el tiempo, con testimonios reales, habiendo yo pasado por eso también, o sea, no es alguien que está enseñando algo que no tiene la menor idea y no lo ha vivido, no, o sea, mostrándote toda esa información, tu conciencia diciendo, oh, acá hay algo, y te lo dice tu intuición. Y tú aún así no agendas la sesión para conocer tu caso, que es gratuita, o sea, es impresionante, pero no agendas la sesión. Y si agendas, no vas a la sesión. No digo que eso te haya pasado a ti, pero así opera el ego. Y muchas personas no van. Eso es porque escucharon todas las cosas que el ego les dijo. Eso es funcionar desde el ego. Eso es decir, esto lo quiero, pero no lo merezco. El ego te dice que tú no lo mereces. Tú crees que tu conciencia, que sabe que eres el todo, ¿sí? Que eres literalmente amor y todo lo que existe, te va a decir que no eres suficiente, que no lo mereces. ¿Tú crees que esa es una creencia que podría venir desde la conciencia? Imposible, imposible, no se puede. Ese es el autosabotaje. El autosabotaje es el mecanismo que tiene el ego de mantenerte en zona de sufrimiento conocido, la famosa zona de confort que no tiene nada de confortable. En esa zona de sufrimiento conocido, eso es el ego que te dice quédate acá y se manifiesta en el autosabotaje. Siempre, escúchame bien, siempre puedes evitar el autosabotaje. ¿Y cómo? Hay dos vocecitas. Y esto es poner atención, esto es mirarte hacia adentro. Este es el primer paso, la autoobservación. Está el ego. Si tú tienes todas tus necesidades básicas cubiertas, el ego no tiene sentido escucharlo. De verdad que no tiene sentido escucharlo. Si hay un peligro, si hay una amenaza a tu vida, por favor escucha el ego. Ahí está, bueno, y se va a mostrar y vas a actuar desde ahí. Va a ser inevitable actuar desde el ego. Y está perfecto, maravilloso. Eso es lo que tienes que hacer. Pero hay otra vocecita, que es la conciencia. Si tú tienes todas tus necesidades básicas resueltas, escucha a tu conciencia, esa parte de ti que dice, dale, o sea, por favor, haz el cambio. O sea, ¿qué vas a esperar? ¿10 años más? ¿1 año, 2 años, 5, 10, 20, toda tu vida para vivir la vida que realmente mereces? ¿Para vivir amándote? ¿Para vivir feliz? O sea, esa es tu conciencia hablando. Y después el ego, no, es que tú decides. Siempre has podido decidir entre tu ego y tu conciencia. Siempre. Como todo en la vida, yo siempre digo esto, porque es verdad, para mí es una gran verdad, como todo en la vida, esto es una decisión. O escuchas a tu ego o escuchas a tu conciencia. Solo tú decides. Y el no decidir, porque hay muchas personas que dicen, es que yo en verdad como que no decido. Es que no decidir es decidir por el ego. Porque el ego es el piloto automático. Recuerda, va a funcionar sí o sí. Si tú no pones atención, va a actuar el ego.
Siempre va a actuar el ego si tú no pones atención. Y desde ahí vas a tomar decisiones, vas a decir cosas, te vas a comportar. Desde ahí vas a tener emociones, desde ahí vas a pensar, desde ahí vas a hacer todo. Entonces, no tomar una decisión es darle como el camino despejado al ego. Siempre hay una decisión. No tomar una decisión es tomar una decisión. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció esto que te estoy contando? Están calladísimos hoy día. A ver, acá había cosas que no había leído. Cuando yo preguntaba por qué el ego no quiere que, por qué el ego hace que te sabotees. Y acá me decían, lo ve como una amenaza, dice Mónica. Andrea dice, para no afrontar los miedos. Esto ya lo había visto. Santis dice, para no sentirse ignorado. Y Liliana, porque está en su zona de confort, justo lo que habíamos hablado. Andrea dice, porque él es el mejor sufrimiento, porque es mejor el sufrimiento conocido, tal cual. Martina dice, por miedo a desaparecer o a no ser como te enseñaron a ser. Bien, eso tiene que ver con la identidad. Majo dice, creencias limitantes, el inconsciente. Félix dice, para no salir de la zona de confort. Majo dice, que es el 90%, hay que trabajar en profundidad y hay que saber cómo. Ajá. Ya. Entonces, Andrea dice, bueno, esta información te hace sentido. Santis dice, revelador, maravilloso. Siempre tienes dos opciones. Siempre, siempre, siempre. Todo en la vida es una decisión. Decides lo que comes, decides si te levantas o no te levantas, cuándo te levantas, decides qué pensar y por lo tanto, como tú decides qué pensar y desde dónde operar, porque puedes operar desde el ego o desde la conciencia. Si tú operas desde el ego, claramente vas a tener hilos de pensamientos que te van a llevar a varias emociones. Si tú operas desde creencias limitantes, que son las que tiene el ego, vas a tener consecuentemente y naturalmente y esperable emociones desagradables, ¿sí? Que te van a llevar de esas emociones a tomar decisiones que son más destructivas, a comportarte de una manera que no es la más deseada para ti, desde la conciencia, a decir cosas que no quieres decir, o a hacer cosas que no quieres hacer, a decir que sí cuando quieres decir que no, etcétera, etcétera. Y tú puedes operar desde la conciencia, que ahí, desde la conciencia, vas a tomar las mejores decisiones. Y jamás te vas a sentir desagradado o desagradada si operas desde la conciencia. Ese desagrado, esas molestias, ese dolor, esa incomodidad, solo vienen del ego. ¿Por qué? Porque hay miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al que dirán, miedo a la exposición, miedo a la incertidumbre. Andrea dice, a mí me sucede que hay momentos en donde tengo motivación y alcanzo mis objetivos, pero hay momentos donde procrastino más y me distraigo con el teléfono y otras cosas. Bueno, usar mucho el teléfono y procrastinar son síntomas de falta de amor propio. Son síntomas de falta de amor propio. Porque uno procrastina y usa el teléfono, hay gente que ve tele, hay gente que, en fin, hace otras cosas, hay distintas cosas, comer, qué sé yo, como una conducta adictiva. Porque, ¿para qué necesitamos eso? Para evitar el dolor o para aliviar el dolor. Quiero que pienses, y todas las personas que estén aquí, piensa en las veces que tomas el teléfono. Probablemente es cuando no quieres hacer algo y no quieres porque no te gusta. Y como no te gusta y de alguna manera te estás forzando a hacer eso, estás siendo incoherente. Entonces buscas un mecanismo para aliviar esa tensión, ese dolor, ¿sí? Es como que por momentos me pierdo el rumbo y luego me encuentro así. Amor propio
ese es el camino, Andrea. Y te lo digo con mucha responsabilidad, ese es el camino, amor propio. Si tú te das cuenta que a veces estás motivada y a veces no, y qué sé yo, primero, trabajar, o sea, operar más desde la conciencia que desde el ego, es un trabajo que es parte del camino de amor propio, es parte de esa transformación. Creer que tienes que hacer cosas porque es lo que hay, sí, y actuar de manera incoherente es una señal de falta de amor propio y por lo tanto el amor propio es el camino. Si estás con conductas que yo les digo adictivas, también implica que hay falta de amor propio. En fin, hay muchas cosas que esa falta de sentido también, ese aburrimiento, ese buscar por qué estoy acá o no sé, es como estas montañas rusas emocionales también son señales de falta de amor propio. Mira el taller, Andrea, el taller que tenemos es gratuito, está grabado, dura 30 minutos y lo vas a encontrar en el link, en el enlace de nuestra biografía de Campus Alama. Tú te metes, te registras y lo ves inmediatamente. 30 minutos, pero 30 minutos que permítete mirar ese contenido desde tu conciencia, en primer lugar, y en segundo lugar, 30 minutos que pueden ser el principio de tu camino de amor propio. Atrévete. Hay una canción, Atrévete. Y opera desde la conciencia. Mira ese contenido desde la conciencia. ¿Sí? Basta del autosabotaje. Ya te di ese camino, está pavimentado. Ahora tienes que tomar, como toda la vida, es una decisión, toma la decisión. Dani dice para saciar algo. Caterina Quiroga dice el miedo a expresar los sentimientos a otros. Eso es falta de amor propio. Esa es una creencia de que si yo expreso mis emociones a otros, entonces quizás no me acepten, no me quieran, no me valoren. Falta de amor propio, hay creencias limitantes gigantes y eso es operar desde el ego. Liliana pregunta, ¿qué es procrastinar? Bueno, procrastinar es hacer 10.000 cosas que no necesitas hacer en vez de lo que sí tienes que hacer. En Chile le decimos sacar la vuelta. No sé cómo, Liliana, si eres de acá o no, pero acá le decimos sacar la vuelta. De Marga dice, eres espectacular, gracias. Bueno, gracias a ti. Bien, veo que no hay más preguntas, estamos así casi en la hora. Si este contenido, este live, te resonó, anda inmediatamente después del live al link de Campus Alama para registrarte y ver inmediatamente el taller grabado de solo 30 minutos sobre amor propio. Si eso te sigue resonando y trata de mirarlo, de ver este taller desde la conciencia, no desde el ego, si te resuena, sigue los pasos que están indicados ahí. Te podemos ayudar. Pero no podemos ayudar a quienes no toman la decisión de salir de su zona de confort. Bueno, y como siempre nos vemos todos los miércoles a esta hora, 7 de la tarde de Chile, para hablar de algún tema interesante sobre amor propio, expansión de la conciencia, sabiduría interior, autosanación. Besos, abrazos, y esto queda grabado para que lo puedan compartir si les hace sentido para ustedes, para otras personas, y lo puedan ver cuantas veces quieran. Un abrazo.